A veces me cuelo en tu mesa con sabores marinos llenos de salud y felicidad en cada bocado. Si vienes a Galicia, déjate cuidar por su mar. Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas. De múltiples formas. De cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia. Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas, de mitos, de leyendas. El grito de la naturaleza. Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que lo mejor es quedar el último, que nunca podrás verlo todo, que aquí, cuando somos felices, gritamos, que en esta costa, aunque llegues muerto, revives. Que lo de las redes y lo de navegar no nos estresa nada de nada. Que para ver bien apagamos la luz. Que incluso bajo tierra puedes encontrar tesoros. Que somos muy originales. Pero nos encanta repetir.
yo que tú le daría una vuelta. Porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia. Soy mar de calma, de vida, de aventura, de salud, de felicidad. Mar que vive en los talasos de Galicia. Espacios únicos en los que me cuelo por sus rincones. Y donde proporciono bienestar. Donde el ritmo se calma, los músculos se relajan, la piel rejuvenece. A veces me cuelo en tu mesa con sabores marinos llenos de salud y felicidad en cada bocado. Si vienes a Galicia, déjate cuidar por su mar. Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas, de múltiples formas, de cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia. Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante,
o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas de mitos, de leyendas. El grito de la naturaleza. Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que lo mejor es quedar el último, que nunca podrás verlo todo, que aquí, cuando somos felices, gritamos, que en esta costa, aunque llegues muerto, revives. Que lo de las redes y lo de navegar no nos estresa nada de nada. Que para ver bien apagamos la luz. Que incluso bajo tierra puedes encontrar tesoros. Que somos muy originales. Pero nos encanta repetir. Yo que tú le daría una vuelta. Porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia. Soy mar de calma, de vida, de aventura, de salud, de felicidad. Mar que vive en los talasos de Galicia. Espacios únicos en los que me cuelo por sus rincones. Y donde proporciono bienestar. Donde el ritmo se calma, los músculos se relajan, la piel rejuvenece. A veces me cuelo en tu mesa con sabores marinos llenos de salud y felicidad en cada bocado. Si vienes a Galicia, déjate cuidar por su mar. Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga.
y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas. De múltiples formas. De cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia. Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas, de mitos, de leyendas. El grito de la naturaleza. Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que lo mejor es quedar el último, que nunca podrás verlo todo, que aquí, cuando somos felices, gritamos, que en esta costa, aunque llegues muerto, revives. Que lo de las redes y lo de navegar no nos estresa nada de nada. Que para ver bien apagamos la luz. Que incluso bajo tierra puedes encontrar tesoros. Que somos muy originales. Pero nos encanta repetir. Yo que tú le daría una vuelta. Porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia. Soy mar de calma, de vida, de aventura, de salud,
de felicidad. Mar que vive en los talasos de Galicia. Espacios únicos en los que me cuelo por sus rincones. Y donde proporciono bienestar. Donde el ritmo se calma, los músculos se relajan, la piel rejuvenece. A veces me cuelo en tu mesa con sabores marinos llenos de salud y felicidad en cada bocado. Si vienes a Galicia, déjate cuidar por su mar. Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas, de múltiples formas, de cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia. Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas, de mitos, de leyendas. El grito de la naturaleza.
Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que lo mejor es quedar el último, que nunca podrás verlo todo, que aquí, cuando somos felices, gritamos, que en esta costa, aunque llegues muerto, revives. Que lo de las redes y lo de navegar no nos estresa nada de nada. Que para ver bien apagamos la luz. Que incluso bajo tierra puedes encontrar tesoros. Que somos muy originales. Pero nos encanta repetir. Yo que tú le daría una vuelta. Porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia. Soy mar de calma, de vida, de aventura, de salud, de felicidad. Mar que vive en los talasos de Galicia. Espacios únicos en los que me cuelo por sus rincones. Y donde proporciono bienestar. Donde el ritmo se calma, los músculos se relajan, la piel rejuvenece. A veces me cuelo en tu mesa con sabores marinos llenos de salud y felicidad en cada bocado. Si vienes a Galicia, déjate cuidar por su mar. Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas, de múltiples formas, de cola de caballo
o mostrando la letra más gallega. En la Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todas. Gracias por estar aquí en la presentación del stand de Galicia en Fitur este 2024. Muchas gracias por acudir. Soy Martín Barreiro, soy gallego y soy meteorólogo. Y os puedo decir que mucha gente, muchas veces, casi me reclama o me echa la culpa de, oye, que en Galicia hace mal tiempo, que en Galicia llueve, que en Galicia está nublado, que Galicia es gris. Y yo les digo, Galicia es más que gris, Galicia es verde, son todos los colores verdes que existen, desde el verde brillante y claro de la hierba hasta el verde oscuro del musgo que crece escondido en las carballeiras. Es amarilla, del color de la arena, de los casi infinitos arenales que tenemos en Galicia, en nuestro litoral. Es amarillo como el trigo, en verano, mecido por el viento. Trigo que crece por el calor que hace en verano. Es amarillo como los vinos, como el Rías Baixas, Ribeiros, Valdeorras. Es dorado como las uvas, Albariña, Treixadura, Loureira, Caíño Blanco, Vencellao, Godello. Es naranja como los mejillones, como las centollas, como las nécoras, como el atardecer en la ría de Noia con el monte Louro de fondo, como el atardecer en Fisterra, o como el atardecer en el banco de Loia, cerca de Ortigueira, el banco más bonito del mundo. Galicia es blanca como el queixo de Arzúa, el del Cebreiro, el de San Simón da Costa, es blanca como la nieve de Piornedo, de Peñatrevinca, de Ancares, de Manzaneda. También es morada como el pulpo, o como los vinos de Ribeira Sacra, de Monterrey, de Barrantes, Mencía. Son todos los posibles colores del marrón, los tonos del marrón, los ocres, los amarillentos, los anaranjados, los rojizos, que podemos ver si caminamos por los caminos de Santiago en otoño, atravesando esos bosques caducifolios y notando el crepitar de las hojas secas bajo nuestros pies. Es marrón como las castañas del Caurel, como el magosto. Es del color negro de los percebes del roncudo, de Camelle, del axe, de Aguiño, del color negro de la lamprea de Arbo. Por supuesto es azul, todos los colores azules de ese mar Atlántico que nos rodea, de los cielos azules, que hay muchos días de cielos azules en Galicia. Galicia es una tierra repleta de color, de todos los colores que se ven en el entroido de Berín, de Laza, de Xinzo, de todos los colores de las 8000 variedades de camelias que tenemos, de todos los colores del arco iris que se forma cuando un rayo de luz del sol atraviesa esas maravillosas gotas de agua transparentes. Porque sí, tenemos muchísimos sabores, muchísimos colores, muchísimos olores, seguro que me he dejado muchos, lo sabéis, pero estaríamos aquí toda la mañana. Y en todos participa un elemento que no tiene sabor, no tiene color y no tiene olor, que es el agua, que es el elemento más importante que tenemos en nuestra galaxia. Gracias al agua, gracias a que en la Tierra hay agua, hay vida en la Tierra. Y en Galicia tenemos la fortuna de vivir en uno de los lugares con más y mejor agua de todo el mundo. Estamos rodeados por el agua del mar, vertebrados por el agua de los ríos, salpicados por el agua de las fervenzas, relajados en nuestros baños termales y saciados por el agua de nuestros manantiales.
Por eso que Galicia es más que gris, Galicia es muchísimas cosas más, Galicia es agua. Y de hecho, tras esta pandemia, que nos puso a prueba a todos y que hemos superado con nota, y tras ese jacobeo que ha puesto de moda a Galicia, es el momento de pararnos y de reflexionar, de mirar el camino que hemos recorrido y ver hacia dónde queremos ir. Como veis, queda claro que el destino de Galicia gira este año en Fitur en torno al agua, como elemento fundamental de la vida para nuestra economía y también, por supuesto, para el turismo. Creedme que no hay casi ningún elemento que se pueda asociar más a la sostenibilidad que el agua. Son elementos parejos. Y, de hecho, en un momento de reto climático tan importante como el que vivimos, el agua es un elemento clave. Sin agua no hay futuro. Sin agua no hay vida. La sostenibilidad, al igual que la calidad, son elementos transversales en cualquier destino turístico. Tenemos la fortuna en Galicia de que está escrito en nuestro ADN, sostenibilidad y calidad. Lo hemos visto desde que somos pequeños, en nuestras casas, en nuestros campos, en nuestro mar. Y también en Galicia la sostenibilidad se asocia a autenticidad, a fidelidad, por cómo respetamos nuestras costumbres, nuestras fiestas, nuestras formas de entender el disfrute de los recursos, que está directamente relacionado con el modelo, precisamente, de turismo, que es un modelo orientado a la excelencia, pero también orientado a la sostenibilidad en materia medioambiental, económica y, por supuesto, social. Sin duda, a lo largo de estos años, la gobernanza ha sido otro de los ejes en torno a los cuales ha pivotado el desarrollo del sector turístico gallego. Una gobernanza basada en una colaboración de lo público y lo privado, que tiene en el sector turístico un pilar fundamental. Contamos con un sector exigente, que quiere seguir mejorando día a día y mejorando parámetros de calidad, competitividad, modernización de cara al horizonte 2030. Y para hablarnos de ese momento de reflexión, de análisis, le voy a pedir al presidente del clúster de turismo, Cesario Pardal, que me acompañe aquí en el escenario. Cesario, gracias. Hablábamos, Cesario, de ese momento de pararnos a reflexionar y ver qué hemos hecho, qué hemos recorrido y hacia dónde queremos ir. Y me consta que habéis planteado un proceso participativo muy numeroso y te quiero preguntar cuál ha sido ese nivel de participación y cuál ha sido tu valoración sobre ese mismo proceso. Pues muy buenos días primeramente a todos, autoridades, presidente de la Xunta de Galicia, alcalde de Madrid, alcaldesa de Santiago, presidentes de la Diputación, alcaldes, compañeros, empresarios. Desde luego, primeramente quiero trasladar mi agradecimiento a las administraciones públicas. Parece que fue ayer la pandemia y desde luego estamos saliendo reforzados de esta situación. Agradecer públicamente a las administraciones, a las diputaciones, especialmente a Regueira, que ha pasado momentos con nosotros delicados, y al presidente de la Diputación de Orense y a Rosendo especialmente, que siempre se han portado con nosotros terriblemente bien, y desde luego al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que hemos tenido la suerte en ese momento de que era el consejero de Turismo y que tanto nos ha ayudado, esos más de 200 millones que han permitido mantener puestos de trabajo y que han permitido que se salvasen muchas empresas que han salido reforzadas de esta situación y que hoy en día pues están trabajando y que han mantenido puestos de trabajo. Y desde luego estas empresas son las encargadas y se ha visto en los resultados y en los datos que hemos obtenido este último año. El clúster de turismo ha puesto en funcionamiento, a través de un convenio con la Xunta de Galicia, ese plan director del turismo, el Plan Estratégico de Turismo 2024-2030, y francamente estamos muy sorprendidos de la participación que tuvo el sector. Se hicieron más de 20 mesas de trabajo con todo el sector, en el que hubo una participación de más del 43% del sector en estas mesas. Se hicieron más de 600 encuestas turísticas en las que ha participado, como bien decía antes, el sector turístico, y de ahí hemos sacado el contenido para poder elaborar el Plan Estratégico de Turismo de Galicia. Y desde luego este ha sido un proceso de reflexión colectiva, de saber cómo estamos, de saber qué es lo que necesitamos y de saber hacia dónde vamos a ir a partir del 2030.
y de sostenibilidad, y yo me pregunto si en estas preguntas que habéis hecho, si habéis tratado ese tema, la sostenibilidad, en este proceso participativo. Pues sí, Martín, la sostenibilidad estaba en todas las mesas presentes. Desde luego que a la hora de apuntar atributos de Galicia como destino turístico, el Camino de Santiago, sin duda, y el verde y naturaleza fueron de los más elegidos. Y cuando se habla de productos y de territorio, el paisaje y el patrimonio natural y el patrimonio cultural también son los más elegidos. Y al hablar de movilidad turística, la opción de impulsar el transporte público en Galicia es también la más citada. Por otra parte, cuando hablamos de sostenibilidad, Martín, desde luego que muchos aspectos juegan con la autenticidad, la parte ambiental, recurriendo a nuestra cultura, a nuestras costumbres, a nuestras fiestas, al propio Camino de Santiago, a la hospitalidad, a nuestra enogastronomía y a la proximidad del origen de los alimentos y los vinos. Creo que tenemos que conseguirlo y, desde luego, hacer que los residentes se sientan satisfechos y orgullosos de la actividad turística, por las rentas que traen, por el empleo que genera, por su potencial de reequilibrio territorial y, desde luego, que quieran formar parte de esta misma. Habéis hecho autoevaluación del turismo, de la situación actual, de cómo se vería en el 2030, y parece que es optimista el escenario, pero ¿qué hacemos? ¿Nos encomendamos al optimismo o seguimos trabajando? Seguimos trabajando. El sector nuestro es un sector optimista. Desde luego que vendemos felicidad. Nosotros no estamos acostumbrados a otro tipo de actuaciones, sino que trabajar en prol del sector. Y desde luego en las encuestas que hacía el clúster de turismo se reflejaba la situación, nos valoraban con un 6% y dónde queríamos estar en el 2030, y la valoración era de hacia un 7%. Por lo tanto, hay recorrido. El sector quiere seguir trabajando codo con la Administración. Esa colaboración público-privada es muy necesaria más que nunca y tenemos que seguir trabajando porque hay deberes para todos. Bueno, y... perdona. Nada. Yo también te quería decir que de las cosas que han salido en las mesas que hemos tenido de trabajo, en la próxima estrategia del turismo queríamos tratar sobre el tema del empleo turístico, que es algo que nos afecta mucho al sector, la rentabilidad empresarial de nuestras empresas, por supuesto, y tratar de incrementar el gasto medio del turista. Gracias. Y bueno, claro, tenemos mucho potencial de crecimiento, pero también nos preguntamos si ese crecimiento puede ser hacia el turismo, hacia el turista internacional. Si os habéis preguntado sobre los mercados prioritarios. Indudablemente, es algo que el sector no lo demanda. Tenemos que seguir incidiendo en los mercados internacionales, Reino Unido e Irlanda, Alemania, Francia y, desde luego, Portugal. Desde luego, al sector le cuesta considerar el mercado extranjero al portugués por su proximidad con nuestro país, pero tenemos que incidir en estos destinos de Europa y, sobre todo, trabajar muchísimo Estados Unidos, Canadá y Norteamérica, sin dejar atrás, desde luego, destinos nacionales como pueden ser las comunidades de Madrid, Andalucía y Cataluña, en la que debemos de reforzar esfuerzos. Claro, tú insistes muchas veces en que para que todo funcione tiene que haber una buena conectividad. ¿Tenemos déficit de conectividad? Indudablemente que sí. Los trenes, el AVE no ha llegado a todas las estaciones de Galicia, es algo que el sector viene demandando. Nos han engañado diciendo que el AVE llegaría a Galicia, de momento no ha llegado. A Santiago de Compostela, a Vigo, a La Coruña no ha llegado. Por lo tanto, incidir en que el AVE llegue de una vez a Galicia, Exigimos mayor conectividad aeroportuaria. Es increíble que teniendo 3 aeropuertos en Galicia tengamos que ir a coger los aviones a Oporto y, desde luego, mejorar el transporte público en nuestra comunidad. Según el sector, ¿Galicia sigue siendo un destino razonable en términos de calidad y precio? Porque hasta ahora era una de nuestras marcas también. Sí, desde luego que también hemos puesto en este plan estratégico a las 3 universidades a trabajar y, desde luego, así lo han hecho. Agradecerle públicamente el esfuerzo que han hecho en estos 2 últimos meses para tener un diagnóstico de la situación. La Universidad de La Coruña, desde luego, abogaba por la apuesta por las certificaciones, la Q de calidad, la S de sostenibilidad, Galicia Calidade, Guías Michelin, Repsol. Desde luego se convierten en un interés empresarial de la diferenciación a través de la calidad.
pudiendo ofrecer productos de muchísimo valor. Y desde luego creo que el esfuerzo que está realizando el sector por esta calidad está redundando en los números que estamos obteniendo en Galicia. Nuestras empresas son cada vez más profesionales, más competitivas y desde luego son conscientes que un precio más alto tiene que estar en comparación con una propuesta de mayor valor. Sin duda, una de las tareas pendientes del turismo en general es la estacionalidad, aunque efectivamente el turismo intrínsecamente de alguna forma es estacional, pero se ha hablado en esta participación y sobre todo, ¿se puede hacer algo al respecto? Sí, seguir trabajando en la misma línea. La desestacionalización es uno de los principales factores que dentro del clúster tenemos que seguir trabajando. Sí que es cierto que la Universidad de Vigo, en su elaboración de este diagnóstico, nos comentaba que el 38% de los visitantes que vienen a Galicia vienen en temporada alta. El 38% también viene en temporada media y el 24% viene en temporada baja. Tenemos que seguir incidiendo que, desde luego, que si tuviésemos mayor conectividad, estas cifras redundarían en incrementar la desestacionalización en aquellos meses que algunas empresas turísticas tienen que cerrar por falta de turistas. Seguramente lo recordaréis, Camiña Galicia fue el eslogan de la campaña de promoción justo nuestro destino, justo al salir de la pandemia, reforzando ese concepto de salir a espacios abiertos, al aire libre, un producto próximo, orientado hacia el mercado nacional. Seguramente es una de las mejores estrategias basada en sostenibilidad. ¿Qué opinas de esto? Desde luego que el Camino de Santiago es una de las principales herramientas que tiene el sector turístico de Galicia. Es algo que nos posiciona internacionalmente. Tenemos que seguir trabajando en esa situación y, desde luego, el Camino de Santiago juega un papel importantísimo y reequilibrador territorial. Ayuda a la generación de rentas, fija población en el rural. ¿Qué sería del Camino de Santiago si no pasase por muchos ayuntamientos? Siempre se me viene a la cabeza Olveiroa, que es una pequeña aldeíta que está en el Camino de Santiago a Fisterra y que ha resurgido. Y desde luego que el Camino de Santiago afianza personal y personas en el entorno rural. Bueno, por ir resumiendo ya, definitivamente, nos queda un reto importante al 2030 para dibujar ese turismo como lo queremos, pero bueno, hay una gran ventaja, ¿no? Vuestro trabajo colaborativo. Cuéntanos esto un poco. Bueno, a mí me enorgullece muchísimo que en las encuestas el clúster de turismo ha salido reforzado y posicionado. Yo también quiero agradecer públicamente aquí el trabajo que ha hecho mi predecesor, a Francisco González, el anterior presidente del clúster de turismo, y desde luego trabajar codo con él. Hemos posicionado al clúster después de 11 años. Creo que somos realmente la voz del turismo de Galicia. Trabajar con las administraciones, con algunas personas de las administraciones, es un verdadero placer y, desde luego, gracias a esa colaboración público-privada, estamos obteniendo los mejores datos turísticos de Galicia. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a todos. Y ahora os vamos a mostrar el vídeo de la campaña Galicia es agua.
Bueno, es un orgullo salir después de este vídeo. Ya veis, Galicia son muchísimas cosas. Y aprovechando que tenemos aquí al alcalde de Madrid, queremos pedirle, don José Luis Martínez Almeida, que nos acompañe en el escenario y nos dé unas palabras. Gracias, alcalde. Muchas gracias, muy buenos días, presidente de la Xunta de Galicia, mi querido amigo Alfonso, al presidente del Parlamento de Galicia, a los presidentes de diputaciones provinciales que hoy nos acompañan en este Día de Galicia, a los alcaldes, a las alcaldesas de la capital de Galicia, de Santiago, de Ferrol, que también veo por aquí. Señoras y señores, entenderán ustedes que para mí, que me considero, no sé si de forma justa, pero con legítimo orgullo, el primero de los madrigallegos y, por tanto, el primero de los que amamos Galicia desde la ciudad de Madrid, poder participar en este Día de Galicia en Fitur y poder hacerlo además en un stand extraordinario que reivindica y que evoca uno de los principales elementos con el que todos los españoles y también los visitantes internacionales que nos visitan evocan de esta tierra extraordinaria como es el agua. Porque Galicia es futuro, porque es una tierra maravillosa, con una gente maravillosa que siempre acoge, siempre está dispuesta a acoger. Galicia no discrimina si tienes pelo, no tienes pelo, si tienes gafas, no tienes gafas, si eres alto o eres bajo, si eres guapo o eres feo. Galicia acoge a todos por igual y eso es una virtud y una cualidad de todos los gallegos. Y al mismo tiempo, Galicia es agua. Ese agua maravillosa que yo he tenido este verano la oportunidad de poder disfrutarla desde Aguarda, desde La Guardia, abajo, donde comencé el Camino de Santiago, en una de las etapas más bonitas que he tenido ocasión de disfrutar, que es La Guardia Bayona. Y no solo por el agua del océano, sino por la lluvia, ligera, eso sí, que nos acompañó a lo largo de todo día ese mes de agosto y que nos permitió completar esos 34 kilómetros. Pero es que luego tuve la suerte de disfrutar del agua desde el faro de Fisterra, una experiencia maravillosa, para acabar subiendo a Cedeira o el Cabo Ortigueira, donde también estuve y, por tanto, al lado, por cierto, de Ferrol, pudiendo disfrutar en toda su magnificencia de lo que es Galicia y de su íntima relación con el agua. Pero eso no quiere decir, presidente, que en las zonas interiores no haya lugares extraordinarios, como ese balneario en el que estuve hace ya unos cuantos años, por ejemplo, de Lobios, o también en toda la Ribera Sacra, sin perjuicio también de la provincia de Lugo. Y, por tanto, yo diría que Galicia es futuro, que Galicia es agua, pero que Galicia lo es todo, porque cualquiera que visite Galicia puede disfrutar, y yo se lo recomiendo, como siempre, a todos los madrileños, porque el porcentaje de 56%, tengo que decir que me parece escaso, que todavía haya madrileños que no hayan visitado Galicia, es algo que tenemos que remediar de forma pronta y de forma urgente, pero Galicia lo tiene absolutamente todo. Tiene patrimonio, tiene ese Camino de Santiago, alcaldesa, que concluye en la capital de Occidente. Nosotros somos la capital de España, Santiago es la capital de Occidente gracias a la ruta jacobea, o al mismo tiempo también tiene una gastronomía incomparable, tanto para comer como para beber. En pocos sitios de España se come, se bebe y se disfruta como en Galicia, unas alternativas de ocio extraordinarias y todo con un marco de naturaleza incomparable. Sé que lo he hecho, una declaración de amor incondicional a Galicia, pero no es una pasión ciega, sino una pasión derivada de haber ido tantas veces en mi vida como tantas veces quiero volver a una tierra tan extraordinaria para todos como es Galicia. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Gracias por las palabras. Sin duda el turismo vive un momento muy positivo, pero hemos visto que tenemos mucho que trabajar en capital humano, conectividad, singularidad, hacia una orientación hacia la sostenibilidad y políticas de desestacionalización. Es el momento de escuchar la Galicia del futuro de la mano del presidente de la Xunta, don Alfonso Rueda Valenzuela. Adelante, presidente. Bueno, buenos días. La verdad es que da gusto ver a tanta gente aquí. No me pregunto, como me pregunto todos los Fitures, ¿quién queda en Galicia cuando hay Fitur? Aquí está mucha gente haciendo lo que hay que hacer. Estamos hablando de un porcentaje muy importante de nuestra economía, de un porcentaje muy importante de nuestro empleo, y estamos aquí promocionándolo. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que se han desplazado de Galicia, presidentes de Diputación, alcaldesa de Santiago, de Ferrol, alcaldes, alcaldesas, representantes de todas las administraciones, representantes del sector turístico y
y si me permitís un saludo muy especial a quien no nos falla nunca, al alcalde de Madrid, que habla con conocimiento de causa, como hay que hablar. Cuando uno se lo sabe porque lo practica, cuando uno cumple siempre, y ya me queda menos meses para recibirlo otra vez el día anterior a empezar su anual Camino de Santiago, antes de cogerse, tengo que decirlo, el autobús e irse al día siguiente a la etapa donde inicia el camino, me encanta que estés aquí. Le acaban de decir alcalde a Lúa de Mel en Fisterra. A mí, con tal de que sea en Galicia, me da igual, pero tiene un reto aquí importante y se lo vamos a recordar, y seguro que no le va a costar mucho trabajo, porque representa efectivamente a todos esos cientos de miles de madrileños que nos visitan, a los que queremos acoger, igual que al resto de visitantes de toda España, de toda Europa y de todo el mundo. Hemos tenido un año fantástico, decía ahora Cesario, al cual aprovecho para agradecer una vez más el trabajo del clúster de turismo. Esto hay que hacerlo mano a mano con la gente que controla, con la gente que entiende, con la gente que mueve, que no son las administraciones. Las administraciones ayudamos, pero los empresarios del turismo, y en Galicia los hay fantásticos, son los que hacen que funcione todo esto. Por lo tanto, poníais ahí que lo que menos importa es el número de turistas, probablemente, porque las otras cosas que importan más son las que al final acaban permitiendo que cada vez nos visiten más gente. Y sin obsesionarnos, con sentidiño, haber tenido, cuando falta un mes de cifras oficiales, haber llegado ya a los 7 millones de visitantes en Galicia, viniendo donde veníamos, creo que es una magnífica noticia y un magnífico síntoma de que entre todos estamos haciendo las cosas bien. Ahora vamos a la sostenibilidad, a la desestacionalización, a la internacionalización, a todo lo que nos interesa para que esto siga creciendo como tiene que crecer, para que esto siga siendo una garantía de futuro para Galicia, como decía la pantalla, como decía nuestro presentador. Efectivamente, yo me alegro muchísimo de que nadie mejor que él para acoger nuestro lema de este año. Somos agua, efectivamente, y la gente busca cada vez más el agua. No nos damos cuenta porque tenemos la enorme suerte de tenerla, pero en los sitios donde el agua escasea, en los sitios donde la falta de agua es un verdadero problema, nos miran con envidia. Y cuando alguien te mira con envidia, acaba viniendo a ver cómo estás haciendo las cosas, a ver cómo disfrutas, y al final el turismo también es eso. Por lo tanto, mantengamos esa seña de identidad. Seamos también generosos y conscientes de la suerte que tenemos de ser un país húmedo, un país con muchos recursos hídricos de todo tipo, no solo la comunidad autónoma de España con más kilómetros de costa, sino también aguas termales, en Orense especialmente, pero no solo en Orense, ríos, embalses, manantiales, humedales, todo lo que la gente busca y va a buscar cada vez más en todo el mundo lo tiene Galicia. Por lo tanto, aquí venimos a ponerlo en valor, en conjunto, porque las 4 provincias pueden presumir de agua y pueden presumir de que Galicia es agua. Por lo tanto, yo, por terminar, no extenderme más, me gustaría, por definir lo que creo que es Galicia, por definir lo que creo que tenemos que vender de lo que es Galicia, me voy a apoyar en una frase que ha hecho Fortuny y que tenemos que consolidar, y está aquí también la directora: Galicia Calidade. Galicia Calidade tiene una serie de letras. La primera es la C, y la C podrían ser muchas, cada uno pondrá la que quiera, pero confianza y camino no es tan mal. Camino todo el mundo nos identifica, y la confianza en que cuando se viene a Galicia, en Galicia se va a disfrutar y mucho, creo que esto es fundamental. La segunda es la A de auténtico. Somos auténticos y todo el mundo nos identifica por lo que tenemos de tradición, de vanguardia. Las cosas que se encuentran en Galicia son de verdad y por lo tanto también tenemos que cuidar eso. L de litoral, me decía, la comunidad autónoma con más kilómetros de costa. Por eso queremos gestionarla bien, por eso queremos que siga habiendo sostenibilidad ambiental, pero también riqueza económica, también riqueza para las personas. Y yo tengo que decir hoy aquí, pedir un aplauso para toda esa gente. Galicia sabe amar los recursos pesqueros y marisqueros de Galicia. Ahora mismo hay que apoyarlos más que nunca. Por lo tanto, el litoral es Galicia sabe amar. Y sigo, y de identidad, que se podía conectar con auténtico. No perdamos nunca esa identidad. Somos riquiños, somos hospitalarios, se come bien, tenemos una magnífica cultura. Todo eso la gente viene a buscarlo y cada vez más. D de destinos, D de diferentes. Lo que nosotros ofrecemos, todo el mundo ofrece lo mejor en todas partes. Todos los stands que están aquí
vienen a ofrecer lo mejor, pero nosotros creo que tenemos un producto de excelente calidad que nos diferencia y que con el respeto a todo el mundo tenemos que seguir fomentando cada vez más. De muchas cosas, de artesanía, por ejemplo, artesanía de Galicia, esos magníficos artesanos y artesanas que cada año se reúnen en esa gala para premiar a los mejores de los muchísimos que se podía premiar. Ese feito a man de Galicia nos identifica también muchísimo. Aquí están las rederas de Corme, que creo que son el mejor ejemplo. Un aplauso para ellas también, porque van a estar durante todos estos días mostrando la artesanía de Galicia. De denominaciones. ¿Cuántas denominaciones de origen tenemos? No solo las del vino, fundamentales, todas las que identifican nuestros magníficos alimentos, que también son marca Galicia, Galicia calidad, y por eso hay que mantener. Por poner una de entroido, la última letra, porque estamos muy cerca. Nos vamos a meter en el entroido Ourensán por excelencia, pero otros muchos. Y eso también es recurso turístico, eso es una forma de que la gente nos conozca, de que lo pase bien y de que se lleve una imagen de Galicia que probablemente nunca imaginaría hasta que se conocen. Por lo tanto, tenemos tantas cosas de las que presumir, tenemos tantas cosas de las que estar orgullosos y tenemos tantas cosas que enseñar que vamos a enseñarlas entre todos. No perdamos la referencia del agua. Martín, que nos sigas contando siempre que en Galicia no llueve todo lo que se dice a veces, pero de vez en cuando llueve y eso está muy bien. Conservemos eso también, disfrutad todos de Fitur. Aquí estamos con potencia otra vez y con futuro como tiene que ser. ¡Viva Galicia, viva su turismo y viva la gente que nos viene a visitar! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con esas palabras está terminado el acto. Si os podéis subir para hacer una fotografía, os lo agradecemos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, muy amable. Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas, de múltiples formas, de cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia.
Día tras día, gota a gota, durante siglos, el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas de mitos, de leyendas. El grito de la naturaleza. Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que lo mejor es quedar el último, que nunca podrás verlo todo, que aquí, cuando somos felices, gritamos, que en esta costa, aunque llegues muerto, revives.